Dios, esta mañana hemos tenido una reunión hermosa donde el Espíritu Santo nos ha estado visitando y quiero compartir algunos principios de la palabra mientras que va buscando el libro de Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 22. Quiero terminar hablándole de lo que hablamos un poco esta mañana, antes de meterlo a la lectura de la palabra. ¿Cuáles son los grandes enemigos de la mente del conquistador? ¿Cuántas conquistadoras hay aquí? Gloria a Jesús. ¿Cuáles son los grandes enemigos para la mente de un conquistador? Diga, el temor. El temor. Los malos recuerdos, los complejos, los pensamientos deformados. Esos son los enemigos de un conquistador, en la mente de un conquistador, lo cual Dios hoy estuvo trabajando en nosotros, ubicándonos, haciéndonos libres, poniéndonos en la posición correcta. La Biblia tiene una palabra para nosotros, para cada día: no temas. ¿Verdad? Entonces, cada día que por ahí estamos viviendo una circunstancia, debemos acordarnos de la palabra de Dios. Si algo que tenemos que atesorar en nuestro corazón, no solamente atesorar, sino poner por obra también, la palabra de Dios, y leerla con el corazón. En la iglesia estamos haciendo el estudio de la palabra y estamos hablando acerca de esto, de no leerla como un libro más, sino leerla como lo que es la palabra de Dios y leerla con el corazón, con un espíritu enseñable, porque la palabra de Dios nos enseña allí nosotros estamos echados como María a los pies del Señor y Él nos instruye por medio de esta palabra. Entonces estamos entendiendo de que hay cosas que por ahí quieran aparecer, pero usted sabe ahora que Dios le está dando a usted el ánimo, la fuerza para seguir conquistando. La palabra del Señor nos dice en 2 de Timoteo 1:7 que el poder, el amor y el dominio propio es parte de nuestra identidad. Cuando reconocemos nuestra identidad en el Señor, empezamos a darnos cuenta de que hay cosas de que tienen que estar en el lugar correcto. Debemos tener la posición fija. ¿Cuál es la posición fija? Saber mi identidad. Cuando yo sé mi identidad, los demás serán esclavos de mi fe. Diga, cuando yo reconozco mi identidad, los demás serán esclavos de mi fe. Amén. Ya no voy a ser yo la esclava, sino lo demás va a ser esclavo mío, porque estoy en la posición correcta. Entonces nos damos cuenta que estar en Cristo es la posición donde jamás seremos vencidos. Por eso necesitamos estar en Él. Amén. Debemos valorar la crisis. Cada vez que aparezca una crisis, no reniegue, valórela. Decirle a la que está a tu lado, cuando viene una crisis, no renegues más. Algo viene detrás de la crisis. Amén. Algo viene detrás de la crisis. Entonces empiezan a suceder cosas poderosas. Lo primero que hacemos es renegar siempre, ¿no? Amén. Por ahí si hay alguien que no nos llevamos muy bien, porque no todos somos amigos en la casa del Señor. Viste que con algunos te abrazás, otros los saludan, bendición, ¿cómo le va? Sigue de largo. Pero declaramos la bendición. Pero no con todos tenemos esa afinidad. Y usted no se tiene que poner mal por esto. Hay gente que se pone mal por todo, porque le falta madurez. Usted tiene que entender de que Dios le va a dar a usted la persona, la que va a tener esa sintonía, como le llaman hoy en el mundo, la química, ¿no? La famosa química. Entonces, usted no se tiene que poner mal por eso, no. Cuando aparezca una crisis, usted dígale, Señor, gracias, porque sé que a través de esta crisis algo poderoso va a suceder. Amén. Amén. Algunos están tomando la palabra así, la están arrebatando. Son bravas las mujeres acá en Santa Fe, son bravas, Dice la palabra de Dios que Él nos dio a nosotros
el ser más que vencedores. Entonces tenemos que saber de que esa palabra tiene que estar siempre en nuestra mente, porque hay momentos que se nos olvida la palabra. Necesitamos tener presente la palabra. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a nosotros. Valorar la crisis. Cuando nace un conquistador, es el mejor escenario para que dé vuelta la historia en tu vida en Dios. Cuando viene la crisis, es el escenario, es la plataforma para que Dios haga cosas contigo. Así que es importante de que ya no reniegues más y que declares la palabra de Dios sobre tu vida. ¿Sabe que todo lo que Dios está haciendo es dejar un desafío muy grande? Un desafío muy grande a la iglesia en sí en general, de traer libertad y de poner las cosas en su lugar. ¿Saben lo que está haciendo el ministerio apostólico y profético? Ordenando las cosas simplemente, poniendo las cosas en su lugar y haciendo que funcionen. Somos un cuerpo, por lo tanto todo tiene que funcionar. La cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo. Usted es una parte, yo una parte. Allí en el lugar donde estamos trabajando en Merlo somos una parte. Ustedes aquí en Paraná otra parte. Todos estamos ahí insertados en el cuerpo de Cristo para funcionar. Por eso nosotros debemos tener en claro para qué nos llamó el Señor y qué es lo que tenemos que hacer y no sufrir por cosas que a veces sufrimos. Porque el que tiene una mentalidad del reino, una mentalidad de Cristo, no entra en competencia. No entra en competencia. Hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces ustedes saben, no, porque mi iglesia es chiquita, tengo 20 personas. No importa, ahí está Dios. Amén. Tengo una iglesia de 100, gloria a Dios. Si Dios te dio 100 porque tiene la capacidad de tener 100. Y los que tienen 20 no se pongan mal por eso. Dios no nos llamó a competir. Dios nos llamó a funcionar en el reino de Dios. Cada uno haciendo lo que tiene que hacer. Escuchaba las sociedades bíblicas, el trabajo que están haciendo y realmente los felicito, le doy la gloria al Señor por ello y que Dios siga levantando más mujeres para el trabajo de esta obra. Amén. La palabra de Dios nos dice a nosotros, allí lo encontró a Marcos, que a algunos se les pierde Marcos. Marcos nos dice la palabra del Señor. Déjeme buscarlo a mí ahora, que me lleva ventaja, porque tengo una mano ocupada, ¿no? Estoy orando a Dios para tener el micrófono inalámbrico, ese que te lo pones acá o por ahí, como Mirta Legrand, ¿viste? Prendedor, te lo prendes, entonces podemos usar las manos. Si ellos tiran, nosotros, ¿por qué no? Para los hijos del Señor lo mejor, amén. Dijimos Marcos, capítulo 22. Gloria a Jesús. No, perdón, me estoy confundiendo. Esperen que me perdí de capítulo 11, versículo 22. Versículo 22 y 23 y 24. Hay algo poderoso en esta palabra. Eso muestra que están atentas, ¿eh? Díganme a mí, tenés que leer la palabra. No solamente yo lo reto a ustedes también reten a mí. Díganme, apúntenme con el dedo, tenés que leer la palabra. Presta atención. En Marcos capítulo 11 nos dice acá en esta palabra, hay unos principios que quiero compartirles, que dice en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere, será hecho lo que dice. Diga, será hecho. Lo que diga le será hecho. Lo que diga será Vuelve hecho. a repetir ahí la palabra, lo que diga será hecho. Entonces estamos creyendo de que algo poderoso va a suceder.
¿Por qué? Porque estamos confesando la palabra de Dios. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, diga orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ahí más abajo dice, pero cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y vosotros las ofensas. Mire, la palabra de Dios nos muestra algunos principios aquí en el capítulo de Marcos, en el libro de Marcos. Quiero compartir con ustedes, por eso me escapé, porque Dios me estaba hablando al corazón y me gusta anotar todo, no quiero que nada se me escape. Es más, le dije a mi secretaria del día de hoy, Erika, hija, haceme acordar que tengo que orar por una mujer de anteojo. ¿Cuántas mujeres de anteojo hay, no? Pero yo sé quién es. Entonces ya con solo que ella me diga eso, yo ya sabía que tenía que hacer, ¿no? Entonces debemos estar atentos. Mire, los conquistadores en este tiempo tienen que estar atentos. Amén. Porque Dios va a hacer cosas. Si nosotros estamos distraídos, mirando para otro lado, la bendición va a pasar por frente de nuestros ojos y vamos a estar orando al Señor diciéndole, Señor, ¿por qué no me bendices a mí? Y el Señor dice, yo te mandé la bendición, pero estabas abriendo la boca. Así que entonces Dios tiene que trabajar en nosotros nuestra atención, porque ya tenemos bastante distracción en el hogar, con los hijos, con los nietos, con el esposo, para que tiene esposo, ¿no? Entonces tenemos bastante distracción ahí, entonces debemos tomarnos nuestro tiempo de intimidad con Dios. Estamos declarando en la iglesia que este año lo vamos a terminar bien metidos en la intimidad con Dios, para saber lo que Dios tiene para nosotros en el 2013, que son cosas poderosas, pero tenemos que estar fuertes para recibirla y caminar en esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra de Dios nos dice a nosotros, porque de cierto os digo, que si dijeres a este monte, quítate y echa en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Algo poderoso está sucediendo. Fíjese que estamos en un tiempo de cambiar la confesión. Muchos años hemos estado confesando cosas. Confesar cosas es bueno porque le confesamos a Dios. Allí el salmista David en el Salmo 51 le confiesa a Dios sus cosas, y es bueno cuando tenemos la libertad de ir ante Dios, de ir ante un ministro y pedirle ayuda y confesar. La palabra de Dios nos enseña a confesar nuestras ofensas los unos con los otros, ¿verdad? ¿Está conmigo? Bueno, entonces por años hemos confesado y confesado, y vieron que te decían antes, yo allá tengo un par de bocas sucias, que les digo, yo estoy orando que venga el ángel con el carbón encendido. Se la tengo prometida. Así que en algún momento va a aparecer el ángel. Estoy orando. Entonces, y siempre orábamos antes y nos enseñaban, cuida tu boca, no hables malas palabras, cosas sucias, no digas esto, no digas lo otro, y hasta el día de hoy seguimos diciendo eso, porque hay algunos que tienen el hábito, que lo tienen que arrancar de su vida. Algunos dicen, no, es que a mí me dijeron que eso me libera. ¿Quién te lo dijo? El infierno te lo dijo. Entonces, no es así, mi amado. La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida, ninguna palabra deformada salga de nuestra boca, sino la que sea buena para que otros puedan oír. No solamente que yo pueda pararme al espejo y empezar a soltar palabras. ¿Qué es lo que vas a hacer a partir de este día para empezar a confesar cosas nuevas en tu vida? Amén. Allí estaba diciendo la palabra del Señor, tener fe. Ahora, decirle al que está a tu lado, si vamos a trabajar con Dios, si vas a trabajar con Dios, tenés que tener fe. También nos muestra la palabra, eso es un principio, tener fe. Segundo principio, oración. Dice, todo lo que pidieras al Padre en oración, creyendo.
Usted puede pedir muchas cosas, pero si no lo cree, ¿viste? Entonces no vamos a recibir. Entonces Dios nos enseña cómo tenemos que pedir y de qué manera lo tenemos que hacer. Dice, si pidiereis al Padre creyendo que lo recibiréis, les será hecho. Segundo principio, la oración es poderosa. Y hay cosas que van a suceder solo cuando ores. Ni siquiera cuando te metas a Dios a ayunar 21 días. Van a suceder solo cuando ores. Van a suceder esas cosas poderosas. Entonces estamos entendiendo que Dios nos está diciendo a nosotros que la palabra tiene poder. Hay poder en la confesión. Tercer principio, el poder de la confesión. Lo que digas tiene el potencial de ser hecho. Entonces, usted tiene que tener cuidado con lo que habla. Mire, yo hace unos años atrás teníamos un evento en una iglesia y nos prestaban, es como si dijera la pastora, bueno, vos no tenés el espacio en esa casa, yo te presto la iglesia para que vengas y hagas el evento que se iba a realizar. Bueno, fuimos toda la iglesia porque era una casa de familia que se estaba abriendo y estábamos haciendo, y el pastor, que era medio pariente y vecino de esta familia, le ofreció el lugar de la iglesia para que pudiéramos ir a hacer el evento. Bueno, fuimos toda la congregación ese día. Llegamos a la puerta de la iglesia, a la cual nos habían abierto las puertas y las puertas estaban cerradas. Nos dejaron plantados. Llamábamos al pastor a ver qué pasó, por ahí se retrasó o algo. Como usted no lo conoce, lo puedo contar. Entonces llamamos al pastor para que lo pudiera a ver qué había pasado, si se retrasó, porque suele pasar, uno no piensa lo peor. Por lo menos trato de no pensar lo peor, sino lo mejor. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que el pastor había mandado a decir con una persona que no nos podía abrir la iglesia, cuando ya estaba todo, que sí que nos prestaba la iglesia. ¿Se imagina que a mí me subió algo de los pies hasta acá? Y los hermanos una cara hasta acá. Dijimos, bueno, el apóstol dice, volvamos a la casa y lo hacemos en el patio de la casa del hermano. Ese día, sin esperar, vinieron profetas y apóstoles, sabían del evento que teníamos. Y vinieron profetas y apóstoles, y bueno, estuvimos bajo cielos abiertos, porque no teníamos el espacio. Y ese día fue tal la indignación que yo tuve, mi amado, que dije, nunca más voy a hacer una oración como esta. Dije, Señor, yo sé que hay poder en la palabra y sé que muchas cosas pueden suceder, pero estoy muy mal por esto que pasó. Y declaré una palabra, que nunca más iba a abrir la puerta ese hombre de Dios. Es terrible esto, hermano. Pero cuando uno toma la dimensión de lo que dice después, es la cosa. 2 meses después este pastor muere. Entonces, debemos saber de que hay poder en la palabra que nosotros hablamos. Usted no va a andar matando a la gente porque sí, nomás. Tenga cuidado con lo que dice. Después que sucedió eso, Dios me dijo, ¿ves lo que pasa cuando abrimos la boca? Y yo le dije, Señor, perdóname, no pensaba que era para tanto. Pero yo te puedo asegurar algo, que nadie se puede burlar de un hijo de Dios. Entonces, cuando alguien se burla de ti, tranquilo, tranquila, porque Dios desde los cielos está mirando lo que sucede y Él va a hacer justicia. Amén. Gracias. Solamente ora y quédate en paz, quédate tranquilo. La palabra tiene poder, tiene potencial de que las cosas se hagan. Acuérdese que hay una parte de Dios en su vida. Hay una parte de Dios en su ser. La deidad de Dios está en usted. Entonces debemos tener cuidado con lo que hablamos. El poder que hay en la palabra, cuando hablamos nosotros, tenemos que tener cuidado de que a veces hablamos cualquier cosa. Y dígame si no es así. Sí. Usted se levanta hoy
y dice, ay, la verdad que hoy no me siento como el otro día, hoy me siento deprimida. Entró un espíritu de depresión. Hoy me siento enferma, no sé qué me pasa, un espíritu de enfermedad. Hoy la verdad que no sé si voy a ir a trabajar porque ya no llegó al trabajo. Y empiezan a suceder cosas, porque usted está declarando y declarando y declarando, y las palabras van cargadas de poder. Y entonces nos damos cuenta y nos automaldecimos nosotros mismos. Por eso es que debemos tener cuidado con las palabras. Por eso el Señor estaba hablando acerca de esto, ¿no? Porque las palabras tienen poder. Por eso es importante no hablar cualquier cosa. Yo tengo que hablar lo que Dios quiere para mí, lo que Dios piensa acerca de mí, lo que Dios va a hacer conmigo. No, no cambia más, es mi hijo el cabezudo y ya no le entran palabras. Y lo seguimos atando. Y atamos al marido, a los hijos, atamos a los nietos a veces. Este se parece a su padre, tiene el mismo carácter. Anule cada palabra, porque usted no se está dando cuenta que hay un potencial tan grande cuando hablamos, que vamos desatando cosas en el camino a medida que vamos hablando. Decir a la que está a tu lado, cuida tu boca. Gloria al nombre de Jesús. Sabe que las palabras no son inocentes, no son inocentes. Mire, por palabra muchos países han estado en guerra, así que debemos tener cuidado. Amén. Nosotros debemos entender de que hay un poder en la palabra que Dios nos ha impartido y que hay un poder en la confesión. Por eso necesitamos confesar, aprender. Tenemos que aprender de nuevo, porque nos mentalizamos en lo que no podíamos hacer, en lo malo. Pero ahora debemos mentalizarnos en lo bueno. ¿Cómo voy a confesar lo bueno de Dios en mí? Entonces empiezo a declarar la palabra. Yo no voy a estar más en este lugar, yo voy a crecer, voy a prosperar, me voy a hacer una empresaria, aunque no tenga estudios, Dios me da la capacidad. Amén. Entonces empezamos a depender de Dios y no del sistema del mundo, porque a veces pensamos que si yo hago esto voy a llegar allá. No, tu bendición es Dios. Amén. Allá estoy ministrando una chica que se vuelve loca estudiando. Digo, tu intelecto no es tu bendición es Dios. Amén. Entonces entramos en confusión a veces y pensamos, no, yo para ser alguien tengo que hacer tal carrera o tal otra. Le preguntaste a Dios si era lo que quería que hagas, porque a veces nos lanzamos a hacer cosas. ¿Se da cuenta? Entonces no funciona. Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando estamos en problemas, dice, pero yo te mandé que hicieras eso. Yo no te mandé y no resultó y fracasaste. Entonces venimos a Dios y decimos ahora, Señor, sentí de poner este negocio y lo pongo, pero realmente esperaste que Dios te dijera si era el momento o era el tiempo o era ese negocio, ese tipo de negocio, porque a veces no es lo que nosotros pensamos. A veces nosotros limitamos a Dios con nuestros pensamientos y Dios quiere que crezcamos. Yo le cuento un testimonio mío porque a mí también me pasa, no se crea que a usted nomás le pasa. Hace 2 años, 1 año y medio atrás dije, Señor, tengo que hacer un negocio. Y pensé, como somos tan libres para pensar, dije, voy a poner una heladería. ¿Qué pasó? Me fundí. Entonces fui a Dios y dije, Señor, ¿por qué no funcionó? Y Dios me habló, me dijo, ¿me preguntaste si yo quería que pusiera ese negocio? Le dije, no, Señor. Y bueno, ahí están los resultados. Dios a mí también me reprende. Entonces le dije, Dios, no quiero hacer más negocio que me lleven a perder, quiero ganar. Entonces Dios me habló de la estética. Y dije, bueno, voy a estudiar un curso, hice un curso ahí, estoy trabajando con la gente y me está funcionando, me va bien. Ve que cuando le pedimos el consejo a Dios las cosas funcionan. Puede ser algo, a mí no me gustaba lo que estoy haciendo, le aclaro. No me gustaba lo que estoy haciendo,
Pero yo decía, no, Dios, eso no. Y Dios me decía, eso te va a funcionar. Y yo, pero Señor, eso te va a funcionar. Y bueno, dije, está bien, lo voy a hacer. Entonces lo hice y me di cuenta que Dios siempre va a buscar lo mejor para vos. Entonces no resistas con Dios. Pregúntale a Él, no te adelantes, no sufras por lo que otros alcanzaron y tú te miras y dices, yo todavía no alcancé esto, y mira fulanito de tal lo que alcanzó. Orá a Dios, pedirle la directiva a Dios, pedirle la estrategia a Dios que te va a funcionar. Entonces debemos tener cuidado con nuestra manera de hablar, porque nosotros estamos hablando cosas y también el enemigo viene y arrebata la bendición. Entonces cuando tú sepas que es el momento, habla lo que tengas que hablar y con quién lo tengas que hablar, porque eso también pesa. ¿Amén? Entonces tenemos el potencial y tenemos la mentalidad donde Dios nos manda a renovarnos todo el tiempo, renovar nuestro entendimiento, nuestra mente tiene que estar continuamente en Dios. ¿Por qué? Eso no significa que usted no va a trabajar, no va a estudiar, no va a criar a sus hijos, no va a atender a su esposo. No, significa que además de todo eso, usted va a atender a Dios y va a ser eficaz en lo que hace. Porque Dios le dio esa capacidad. La mujer tiene esa capacidad tan tremenda de hacer muchas cosas, no como los esposos. Y no sé por qué muchas esposas se enojan con los esposos, porque no hacen lo mismo que ellas. Dice, este no puede hacer 2 cosas, ni 3, yo hago 10, 20. Pero es que Dios lo hizo así, así que ya no se enoje más con su esposo. Cuando vaya a su casa, pídale perdón. Hay poder en la palabra, sane el corazón de su esposo. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que la confesión, cuando nosotros estamos confesando, estamos hablando al mundo natural y al mundo espiritual. Y lo que nos enseñaron fue, no digas esto, no digas lo otro, esto es malo, no repitas esta mala palabra. Pero no nos enseñaron a hablar proféticamente. Entonces, ¿qué está haciendo Dios hoy? Nos está enseñando, diga, Dios me está enseñando. Dios me está enseñando A hablar, a declarar lo que Dios quiere para mí. lo que Dios ¿Qué quiere Dios para quiere mí. para mí? Que yo viva una vida de paz y de bendición y sea prosperada y me vaya bien, y que la gente que está afuera diga, ¿qué tiene ella que le va bien en las cosas? Yo quiero lo que ella tiene. Amén. Y está la oportunidad de presentar a Cristo en ese momento. Entonces hay cosas que van a suceder, pero ¿sabe qué? Dios tiene cosas hermosas para mí. Pero lo que yo confieso cada día, présteme atención, lo que yo confieso cada día, cuando estamos en el Señor, yo voy confesando y voy haciendo cosas que nada que ver, nunca voy a ver los resultados que espero ver en Dios. Porque lo que yo digo está ligado también. Yo digo una cosa y hago otra, entonces no va a funcionar. Usted tiene que hablar y caminar en esa palabra. Debemos caminar en la palabra. ¿Para qué? Para que funcione. Va unido lo que yo hablo, lo que confieso con lo que digo. Porque si usted dice, yo mañana me voy a levantar y voy a ir a buscar el mejor trabajo, va a estar para mí. Y usted se levantó y sale de la casa y dice, no sé si este trabajo me va a convenir. ¿Se da cuenta? Ya está rompiendo todo otra vez. Entonces Dios quiere que cambiemos nuestra manera de hablar. Fíjese que es una paradoja. El hombre, la mujer, porque en un momento dice una cosa, en un momento dice otra. Y Dios nos quiere enseñar a tener quietud en nuestro espíritu y a saber de que Él nos quiere ayudar. Cuando venimos a Cristo, Él nos salva inmediatamente. Pero después hay un proceso en donde nos dice que debemos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, tiene que estar alumbrado por Dios. Tenemos nosotros el poder en la palabra de dar vida o dar muerte. De tantas veces que decimos algo, va a venir a ser.
¿Cuántas veces le has repetido cosas a tus hijos o a tu esposo quizás? ¿No? Hay una hermana en la iglesia que le estoy ministrando porque ella lo tiene al esposo como si fuera el hijo. Le digo, no, ubícate, no es tu hijo, es tu esposo. ¿Se da cuenta? No, pero es que si yo no lo hago, él no lo sabe hacer. Es muy así impulsiva, ¿no? Digo, déjalo que aprenda. Entonces lo va a hacer, pero si nunca lo dejas que se desarrolle como esposo, como hombre, nunca lo va a hacer. Si siempre estás involucrada vos. Entonces cada cosa en su lugar. Dios viene a ordenar las cosas. Entonces cada cosa que nosotros repetimos consistentemente viene a ser, tiene el poder de hacerse. Entonces vamos a empezar a declarar todo lo bueno de Dios para nuestra vida. ¿Tiene calor? Yo también. Le aseguro que acá hace más calor que ahí, estoy más cerca del techo. Así que sopórtame un ratito más. Las palabras tienen la capacidad, dice un escritor, de crear barreras, de crear puentes, de acortar distancia. Las palabras son poderosas y tienen la capacidad de crear un puente, de acortar distancia o de crear una barrera también. Ahora nosotros tenemos que tomar decisiones sabias en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer cuando abramos la boca? ¿Vamos a cortar distancia? ¿O vamos a crear un puente? ¿O vamos a sellar el camino ahí? Hay oportunidades que Dios nos da y no siempre se vuelven a repetir. Por eso debemos tener nosotros en cuenta y tener cuidado. Este escritor dice, las palabras pueden crear puente, pueden conectarte con otras personas y también pueden conectarte con Dios. ¿Cómo nos conectamos con Dios? A través de la palabra. Acortamos camino. Cuando oramos a Dios acortamos camino. Ahora necesitamos nosotros, a través de nuestra oración y adoración, necesitamos determinar, muchas gracias, la calidad de vida que vamos a vivir. ¿Tú quieres ver resultados? Ora a Dios y adóralo a Él. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Eso va a cambiar la calidad de vida, de tu futuro. Las palabras que hablas hoy tienen la capacidad de proyectarte al futuro, tanto lo bueno como lo malo. Por eso es que tienes que dejar de hablar mal. Ya sácate esa palabra de la mente de hablar cosas malas. No empieza a poner en tu mente, tengo que hablar ahora cosas poderosas sobre mi vida, sobre mi futuro, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi matrimonio, sobre el ministerio, sobre el trabajo, sobre la salud, sobre todo lo que me quiere afectar en este mundo, en este sistema que estamos viviendo. En todas las cosas tenemos que declarar la palabra. Vamos a crear puente. Vamos a crear puente. Vamos a cortar camino. ¿Cuándo cortamos camino? Cuando hay una necesidad, no sé, en misiones, oramos a Dios desde este lugar. Estamos acortando camino, estamos acortando distancia. Usted tiene que tener en claro de que Dios le da la facultad de orar y que las cosas sucedan. Amén. Tienes que determinar hablar bien. ¿Por qué? Porque las palabras, Proverbios 12:8. Búsqueme Proverbios 12:8. Gloria a Jesús. Proverbios 12:8. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. ¿Cómo adquirimos la sabiduría nosotros?
a través de Dios, a través del conocimiento, a través de estar conectado con la línea correcta. Vamos a captar la atención de alguien. Dios mismo va a empezar a derramar cosas nuevas en ti. Tú, quizás nadie da nada por ti, nadie pensó que ibas a poder crecer, pero quiero decirte algo, que Dios va a usar tu vida y te vas a asombrar tú misma de lo que Dios va a hacer contigo. Amén. ¿Por qué? Porque muchas palabras que fueron echadas en tu vida van a empezar a ser anuladas por la palabra profética. Porque alguien una vez te ató, te limitó con las palabras, pero Dios a través de la palabra profética va a cambiar el curso de tu historia. Porque la palabra tiene el poder de cambiar el curso de tu historia. Y eso lo tienes que tener en claro. La palabra va a cambiar el curso de tu historia. Entonces vas a entender muchas cosas. ¿Por qué estaba limitada? ¿Por qué estaba atada? ¿Por qué tantos años escuchando una palabra que no te ayudaba, que no te hacía crecer? Entonces ahora empiezas a escuchar una palabra profética, una palabra que Dios te dice que Él te ama, que Él pone cuidado de ti, que no te afanes en el vestir, en lo que vas a comer, sino que mires a los lirios del campo. Ellos andan ahí lo más tranquilo, no andan pensando que voy a comer mañana. Ellos se levantan y comen. Entonces nosotros somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Por lo tanto, la palabra nos dice que Él nos va a dar su bendición, nos va a dar su riqueza, nos va a dar su bienestar. Amén. La palabra de Dios nos muestra a nosotros que la palabra es como golpe de espada también. Algunos tienen esa manera tan fea de hablar y de decir las cosas. ¿Conoce gente así usted? Algunos tienen un doctorado en eso, en hablar así, no en hablar mal. Pero Dios nos manda a hablar bien. Entonces tenemos que declarar la palabra, la buena palabra. El Señor nos dice a nosotros que esa palabra que sea buena, que salga del corazón, que salga de los pensamientos de Dios, son las que tenemos que compartir, la que va a edificar a los santos. La palabra tiene el potencial de ser medicina. ¿Qué hace la medicina? Sana, alivia, trae beneficios. Entonces yo declaro la palabra y usted dice, sí, pero yo estoy orando y no se me pasa. Tengo un pastor en la iglesia, un pastor joven, que un tiempo le agarró un dolor de cabeza, migraña, y no se le pasaba. Y me dice, pastora, me oré, me reprendí, me autoliberé, me hice de todo y fui a parar al hospital. Bueno, no importa, lo intentaste, le digo. Pero eso no significa que usted va a seguir insistiendo. ¿Se da cuenta? Usted tiene que seguir insistiendo, tiene que seguir orando, tiene que seguir buscando, tiene que seguir golpeando. Siga golpeando, porque algo va a suceder cuando usted no para de golpear. Algo va a suceder. Debemos seguir golpeando, porque de esa manera llamamos la atención a Dios. No como los chicos que nos enojamos, no me diste esto, bueno, me pego la vuelta y me voy. ¿Saben cuántos hijos caprichosos tiene Dios? Muchos. Pero debemos aprender cosas que nos edifican, ¿amén? Ahora, la palabra que es buena, que bendice, esa palabra que nos habla allí en Efesios, que bendice a los santos, en el capítulo 4, en el versículo 29, nos habla de que esa palabra es buena, que bendice. Esa palabra es la que debemos usar nosotros. ¿Por qué? Porque esa palabra es la que Dios quiere que manejemos. Si por mucho tiempo te manejaste con otra palabra, es tiempo ya de que empieces a cambiar tu confesión. Decirle al que está a tu lado, es tiempo de cambiar la confesión. Dios quiere otra palabra en tu vida. Gloria al nombre de Jesús. Hay cosas poderosas que van a suceder. Esa palabra que es buena va a quebrantar lo malo. Esa palabra que es buena va a cortar los lazos del infierno. Esa palabra que actúa con poder va a traerte liberación a tu vida. Por eso necesitamos confesar la palabra. Viste, algunos dicen,
algunos empiezan a, por ahí, viste, le preguntan al hermano, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Y el otro dice, ¿qué te dijo? ¿Cómo andaba? Y ahí está por morirse. Ya le dio La sentencia de muerte. No, hermano, hablemos bien. Apareció un problema, un diagnóstico, declaremos la palabra, no nos desanimemos, sigamos golpeando. ¿Por qué? Porque vamos a tener la bendición de ver la grandeza de Dios. Si no desmayamos, no tenemos que desmayar. Decir a la que está a tu lado, no desmayes. Hay que seguir golpeando y hay que seguir martillando hasta que se nos atienda. Amén. Mire, es tan importante la palabra, por eso usted no puede andar hablando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque le decimos, bueno, yo hoy como me levanté mal, si yo estoy mal, todo va a estar mal. Y ya le hacemos la guerra a todo el mundo. ¿Viste? Y hay gente que tiene la capacidad de arruinarte el día tan solo con una palabra. ¿Es así o no? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. O te deja bien alterado con una palabrita que usó. Nos pasa, ¿ves? Entonces, cuando empezamos a conocer las artimañas de Satanás y empezamos a darnos cuenta de cómo es tan mentiroso y cómo va trabajando, y si yo no le doy lugar, no va a suceder nada de lo que estoy escuchando, entonces algo poderoso se empieza a desatar. Amén. Entonces no vamos a ser esas personas que dan sepultura, sino vida. No vamos a ser de esas personas que amargan el día, sino dar alegría. Amén. Cuando viene alguno que está medio ahí, levantalo, oralo, bendecilo. Decirle las cosas con altura, si lo tenés que corregir, corregilo, hacelo con altura, pero también bendecilo. Y va a tener que entender, porque la palabra de Dios trae beneficios. Viste, a veces tenés uno que anda medio torcido y lo querés agarrar del cogote. No lo querés bendecir, pero Dios te manda a bendecirlo. Es tu hijo, es tu hija. Se congrega contigo. Tiene paciencia. Yo también tengo algunos. Entonces, debemos agarrar y decir, no, Señor, cuento hasta 100, porque a mí hasta 10 no me alcanza. Así que cuento hasta 100 y después respiro hondo y voy y lo agarro. Ven, mi amor, ven, vamos a sentarnos a charlar un poquito. Y ahí empieza el tirón de oreja, pero en el amor del Señor. Entonces las cosas empiezan a cambiar. Acuérdese, porque lo que usted puede decir enojado no sirve. Usted puede decir las mismas cosas con altura y en el amor de Dios y las cosas cambian. Entonces vamos a cambiar nuestra confesión, amén. Vamos a declarar la palabra profética, porque hay cosas que Dios me estuvo marcando en esta tarde que vamos a hacer y vamos a declarar la palabra profética. Aquí hay pastoras en esta tarde y el Espíritu Santo me marcaba algo, que debíamos declarar la palabra profética. Así que yo le voy a invitar a la salmista, por favor. Hoy tenés mucho trabajo, pero tenemos que hacer esto. Te va a dar vacaciones el Señor. Vas a ir a Cancún. Va a ir, porque esta arrebató la bendición. No sé, mira, pero ya te estoy viendo con las fotos ahí. Dame un poquito de arena cuando vengas allá. Vamos a adorar por un momento. Mira, hay cosas poderosas que van a suceder. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo. Dios estuvo trabajando en medio de nosotros hoy. ¿Sabe que como somos un cuerpo, hay algo una palabra que Dios traía a mi corazón en Primera de Reyes, en el capítulo 20, en el versículo 14? Había allí algo. Había que emprender una guerra, una batalla, y el rey le preguntó a un profeta, ¿quién comenzará la batalla? Y el profeta respondió, tú comenzarás
la batalla. Yo dije, Señor, aquí estoy dispuesta, porque sé que siempre que he obedecido a tu palabra, he visto los resultados. Siempre que hemos visto y obedecido a Dios lo que Él nos manda hacer sin estar cuestionando y por qué y para qué, por qué no lo hacemos de esta manera o de la otra, deje de cuestionar, obedezca. Obedezca. Imagínense que si el Señor lo estaba mandando a Pedro a andar y sacar abrir la boca al pescado y sacar un drama de ahí, que vamos a pagar nosotros también por nosotros. Pedro se le hubiese puesto, pero ¿por qué no haces otra manera para que vaya a buscar la plata? ¿Por qué no haces magia? Lo mandó al agua, se da cuenta, a buscarle allí el recurso. Quizás Dios te ponga una idea loca, una idea que tú no, pero esto no puede ser. Y Dios te pone esa idea y te va a funcionar. Por eso es que no podemos ir con Dios pensando con la lógica. Tenemos que ir en fe. Amén. Tenemos que estar en Dios, delante de Él en fe. ¿Por qué? Porque lo que yo declaro va a suceder. Tiene el efecto de venirse a hacer, porque la palabra es poderosa. Y si yo empiezo a declarar cosas grandes sobre las familias, sobre las pastoras, sobre los que están aquí, la palabra nos dice a nosotros que debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque hay cosas que van a suceder. Yo le voy a invitar a las pastoras que pasen, por favor. Ya nos queda poco tiempo, miren. Pero el Señor me dice, hoy vas a armar una compañía profética. Algo espontáneo que Dios me direccionó a hacer. Entonces,